Hola, profe, buenas Buenas tardes. tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Bien, bien, ¿y usted? También bien. Ahorita comenzamos, ¿eh? Sí, gracias, profe. Buenas tardes. Ya comenzamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita comenzamos, ¿eh? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita comenzamos, ¿eh? Profe dijo que para la instalación de AutoCAD subió el video con los del anterior grupo, ¿verdad? Sí. Ok. Ahorita los busco y se los paso para que no tengan ningún problema. Son ¿Ese, varias ese clases. video del AutoCAD del año pasado? No, con ustedes creo que lo hice en vivo, ¿no? Sí, fue presencial con Fue nosotros. presencial. Ah, es que yo formateé mi compu y Oscar me ayudó a volverlo a instalar y lo grabé y se lo pasé, creo que ayer. Ahí está. Bueno, esa es una buena idea. Ahora, No sé si ya lo tengo. Si no, creo que ya lo tengo. Sí me lo pasaste, pero ya no lo tengo. No sé, yo también la formateé hace ratillo. Bueno, hace como unos 5 meses. Los archivos están en el grupo de Facebook. Lo que nos faltaría sería el procedimiento. así es. Les voy a pasar yo el procedimiento. Está grabado, lo acabo de hacer con los alumnos de abajo y ya nada más es replicarlo, ¿no? Sí, Ahora, profe, gracias. ¿tienen alguna duda hasta ahorita de su proyecto? Yo, Adelante. en cuestión a la pantalla, la que pide para del PLC, Ajá. ahí en el esquemático, ¿qué necesitas? ¿Son nada más las entradas, por así decirlo, conectadas al PLC? En la pantalla, haz de cuenta que una cosa, por ejemplo, ahí en la lista viene que, déjenme ver. Sí pueden escucharme, ¿va? Sí. Sí, Sí, desde la mañana tiene problemas con el Teams. No sé si ustedes tuvieron problemas. yo solo No, para conectarme a ninguno. una clase, pero nada más. Yo no, en general no. Que A ver, dame un segundo, ¿eh?
Sí, no, es que está muy... Ok. Si te fijas, ¿qué transductores tienes? Tienes lo que es dos motores. Uno te dice que va con arrancador directo. ¿Qué necesitas para un arrancador directo? Un guardamotor, ¿Qué más? un botón, pues ¿Qué un más? pulsador, un relevador podría ser también, Ajá, ¿qué más? un fusible, No, Un indicador. eh, no necesariamente. ¿Qué necesitan para un arrancador directo? Guardamotor es correcto, es perfecto. Vámonos con potencia. Un contactor. Un contactor, dos, segundo. Entonces, eso es lo mínimo que necesitan para potencia. La activación de ese contactor, pues depende de la bobina que escojan. Hay bobina 110, hay bobina 220, hay bobina 24, dependiendo de la marca que ustedes escojan. Supongamos que escogen una bobina de 24 volts de DC. Habíamos platicado que se puede activar directamente con el PLC. ¿Conviene? No conviene, dependiendo de la marca que ustedes escojan. Tienen que seleccionar si sí puede ir conectada directa o si no, y ponen un relevador intermedio. ¿Qué relevador intermedio van a poner? Porque se supone que ahora todo lo controla el PLC, no va el arrancador directo como tal a tener independencia, ¿no? Ahora, eso es la bomba hidráulica. ¿En qué momento enciende la bomba hidráulica? Eso es parte de la lógica. Ahorita no nos importa, más bien lo que nos importa es la parte de diagramas. Los datos de la bomba: se alimenta a 220 de 3 fases, es de 5 caballos, y el consumo es de 14.8 amperes. Con 5 caballos y 14.8 amperes, ustedes consiguen el guardamotor necesario dependiendo de la marca que ustedes necesiten. Luego, motor de lucillo, de lucillo extrusor. Necesita variador de velocidad y va acoplado a la máquina con un motorreductor, bandas y poleas. Lo de que va acoplado no nos importa. Lo que sí nos importa es que es un motor que lleva variador. ¿Qué variador van a poner? ¿Qué marca? La alimentación al motor debe ser de 220, por lo tanto el variador debe ser de 220. 3 fases, 3 caballos, y el consumo del motor máximo es de 8.7 amperes. Entonces necesitamos un variador para un motor de 3 caballos que nos provea mínimo de 8.7 amperes. ¿Qué van a poner? Resistencias. Son 5 resistencias, todas monofásicas, alimentadas a 220, con un consumo de 25 amperes y una potencia de 5.5 kilowatts. Lo que nos dice con eso qué relevador vamos a poner o cómo las vamos a activar. ¿Qué decidieron? Sí pensábamos que todo fuera con relevador. ¿Qué tipo de relevador? El... es- Se me fue el nombre. ¿Era de los desnudos? No, ¿verdad? ¿Desnudo? No, no, no. A ver, chavos. Es un relevador de bobina de 24 volts. Ok. ¿Un relevador electromecánico? No, para las resistencias no. Digo que para las resistencias sería de los. Ay, espera, ahorita le digo. Ojo aquí, chavos, porque mire, no tiene nada de malo. Es el primero que se la avientan. Pero si esto fuera el próximo jueves,
en serio, en buen plan, me los como. Entonces, podemos jugarle al que yo juego, a que les enseño y ustedes juegan a que aprenden. Está bien. Y puedo incluso hasta si ustedes me dicen, yo quiero esta calificación, yo se las pongo sin ningún problema. Y no regaño ni nada, o sea, es de compas. Pero si ustedes quieren aprender y quieren hacer algo parecido a lo que hace cualquiera de sus profesores, llámese quien sea, lo mínimo que necesitan es identificar este tipo de cosas. Entonces, a lo que voy es, ya estamos en pandemia, no hay de otra. Esto es lo más cercano que pueden estar ahorita a trabajar. No me los puedo llevar a trabajar por una situación de pandemia. No los puedo llevar a una planta porque está la misma pandemia. No hay de otra. Tenemos que hacer lo mejor que se pueda con las herramientas que tenemos. Entonces, con lo de la clase, yo les puedo dar ideas o teoría acerca de cómo proteger, cómo activar y cómo usar cada uno de los elementos. La idea es, con lo que vimos, con todo lo que hemos visto hasta ahorita, ustedes pueden idearse qué y qué van a poner en esta máquina a partir de lo que tienen. Y si de algo hay duda de cómo se usa, cómo se tiene, entonces para eso estoy y para eso están las clases. Pero hoy es el último día de clase de dudas. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar? Bueno, es muy simple, que ya no saben qué poner y si llega el día del examen y de plano yo no veo que hubo nada, todos tienen 0 porque el proyecto es grupal. Entonces, lo más a lo que aspiran creo que es a un 6. Y el siguiente parcial es igual. Y el siguiente parcial es peor. Entonces, aquí ustedes deciden, yo no. Yo simplemente voy a ir viendo qué es lo que llevan, qué es lo que hacen. Y a partir de eso, entonces yo digo, ok, van bien, van mal. Si yo los veo chambeando, no tengo por qué perjudicarlos. Si yo no los veo chambeando, simple y sencillamente, aguántense pues. ¿Sí me explico? Porque yo voy a preguntar todo. ¿Sale? Dudas. Profe, una duda. Sí. En la parte de lo que es la extrusora, estoy viendo imágenes y dice que trae una parte que se llaman calentadores. Así que son las resistencias. ¿Esas son las resistencias? Así es. Las resistencias traen una potencia de 5.5 kilowatts. O sea que tú lo que necesitas son 25 amperes para poder mover esas resistencias. A lo que me refiero con mover es activarlas y que tengan un set point adecuado, ¿no? Pero, por ejemplo, también estoy viendo la imagen que está como por partes. O sea, la primera parte no está tan caliente, pero el último sí ya está en rojo. Ajá. Ahí tendremos que controlar la potencia, por así decirlo, de cada parte de las resistencias. Lo más que tú puedes hacer es un control PID, pero esa parte, por así decirlo, todavía no la metes. Lo que sí puedes hacer, ¿cómo puedes tú hacer un control PID, por así decirlo, en la parte de hardware? No en la parte de software, porque eso no lo has visto. ¿Con sensores, que son los termopares? Sí, necesitas sensores para hacer un lazo cerrado, ¿no? Entonces, si tú te fijas en la parte de sensores, tienes termopares y te dice que los termopares son tipo J, lo cual te indica que vas a alcanzar hasta qué temperatura más o menos. Un termopar tipo J, ¿hasta qué temperatura más o menos llega? 550 grados centígrados. Poquito más, llega como casi a 1000 grados centígrados, ¿va? Ok, entonces, si ya tenemos esto que está aquí, ¿cómo podrías tú hacer un PID si lo que quieres es usar relevadores? Porque si tú quisieras hacerlo analógico, tendrías que hacer qué, y si tú quisieras hacerlo digital, ¿cómo lo podrías hacer? Esa es la parte complicada. Ok, sí. ¿Qué quieres hacer? Tú dime.
Sí, con analógicos lo primero que me llega a la mente es controlos, no sé, con SSR o Con un ese control de tipo fase, cosas. ¿sí? Tendrías que hacer 5 controles de fase para esa parte, ¿no? Ahora, si quisieras hacer el control de fase, tendrías que mandar una señal analógica del PLC hacia cada control de fase, ¿no? Porque ¿cómo le vas a decir a qué temperatura quieres que esté? Sí, pues sí tiene que ser con el control del PLC. Entonces, tienes dos opciones, o haces el control digital o haces el control analógico. Si es analógico, tienes que usar control de fase. Si quieres usar control digital, lo puedes hacer con relevadores y todo el problema está en la programación, ¿cierto o no? ¿Cierto? Ahora, vamos a suponer que no quieres meter PID. ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer un control on-off. Y ese control on-off lo puedes hacer de forma muy sencilla con lo mismo, ¿no? Relevadores. Y no te metes en problemas con el control de fase. Pero si son 5 resistencias y 5 termopares, requiere 5 salidas digitales para hacer ese control. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, ahí que vas a definir primero. Primero tienes que definir con qué los vas a activar. Si vas a hacer control de fase, bueno, ten en cuenta que vas a necesitar ya sea salidas analógicas en el PLC para indicarle al control de fase el ángulo de disparo. O si lo vas a hacer digital, ¿cómo podrías hacerlo? Ya sea que utilices relevadores de estado sólido o relevadores electromecánicos, ¿no? Que para esas funciones sería mejor el electromecánico, ¿no? Porque no necesitas En tanto. el de estado De estado sólido. sólido, El ¿no? de estado sólido. Profe, El ¿y de se puede esta- meter un controlador de temperatura? También se O puede, por sí, supuesto. Nada más cómo le mandas el set point. si tuviera comunicación como el que nos Eso, enseñó. sí, sí, tienes comunicación. Que sí lo verías conmigo. Ese parcial, ese semestre sí lo verías conmigo. ¿Cómo hacer comunicación Modbus RTU entre el PLC y un control de temperatura? Entonces, bueno, si fuera alguna opción se podría agregar. Sí, se puede agregar. Pero eso es lo que tú Ujú. tienes que pensar. O sea, no tú, ¿verdad? Todos tienen que decir, ok, ¿cómo lo podemos plantear? La única forma en que ustedes puedan llegar a esta conclusión es que se vayan hoja por hoja y diciendo, ok, a ver, es esto. Yo me encargo de la hoja 1, voy haciendo lo que necesita para la parte 1. La hoja 2 dice resistencias. Ok, yo me encargo de esta parte, las resistencias, que lleva, cómo se activan, cómo se protegen. Electroválvulas, número 3, ¿a qué voltajes son? ¿Se deben de proteger o no se deben de proteger? Si unas a 220 y otras a 110, ¿qué voy a necesitar para poder tener esos dos voltajes? Probablemente transformadores, ¿no? Sensores, ¿a cuántos voltajes son? Unos son a termopares, que no necesitan voltaje, otros son a 24, lo que me indica que yo necesito una fuente. Botones, ¿qué tipo de botones vienen? Y luego viene una pestaña que dice otros, ¿no? Y en la pestaña que dice otros, vamos a encontrar otros elementos que vamos a necesitar poner dentro de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si en los otros tengo yo lámparas y boosters, es cuando lo voy a usar, pero lo más importante, son a 24 volts, significa que voy a necesitar salidas de el PLC para activar esas lámparas. Ahora, ¿qué PLC quieren poner? ¿Por qué? ¿Cuántas salidas tiene ese PLC? ¿Cuántas entradas? ¿Cuánta memoria tiene el programa? ¿Se le puede agregar módulos de comunicación a ese PLC? ¿Cuántos módulos de entrada y salidas se le pueden agregar ahí? Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que tienen que plantear y eso es lo que tienen que pensar. Y tienen menos de una semana. Pero son 14, ¿no? Entonces no se dejen morir solos, trabajen todos. Y entonces van a sacar sin ningún problema el producto, que en este caso son los diagramas. ¿Alguna duda? Profe, nada más para la primera hoja que dice motores, o sea, no tenemos que contemplar poleas y cosas así, ¿verdad? O sea, solo el No, motor. puro diagrama eléctrico ahorita. Si tú te fijas en el esquema de la máquina, te la pasé yo en 3D ya. Ahí ya viene Sí, acoplado y ya sí, viene piezas. puesto. Entonces, tú ya no te tienes que preocupar por seleccionar esa parte. De hecho, te la quité yo porque no tiene sentido que yo te meta mucho en eso, porque normalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Número 1,
O sea, sí, la teoría te ayuda mucho y te ayuda en cada parte de lo que eres como ingeniero, ¿no? Sí, sí es cierto. Pero también no es tan cierto que te lo tienes que saber de memoria. O sea, tú llegas a una planta y no creas que te quitan el celular y, a ver, resuélvelo con lo que tienes. No, 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 no. O sea, cuando te dicen resuélvelo con lo que tú tienes, es todo lo que tú tengas y todos los recursos que tú puedas disponer. Y eso incluye acceso a Internet, eso incluye acceso a distribuidores, apoyo de diferentes lados. Entonces, aquí no estás peleado con nada de eso. Pero lo que sí es importante es, ok, eh, voy a llegar a un punto en el cual me voy a meter mucho en la mecánica o necesito a alguien que me ayude con esa parte de la mecánica. Entonces, si sabes los conceptos básicos de lo que es mecánica en cuanto a ese tipo de cosas, lo que va a ocurrir es muy simple. Cuando te presenten una propuesta, no te van a meter un gol con esa propuesta, porque tú vas a tener lo básico para poder decir, eso tiene sentido y es correcto. Entonces podría usarlo para mi proyecto. Y no que te anden vendiendo una bomba de doble o triple de capacidad nada más porque pues el ingeniero está bien güey y compra todo. Entonces, esa es la razón, ¿no? Entonces, aquí, en este caso, en este proyecto, no vas a calcular nada mecánico, no tiene caso. Pero lo que sí estoy muy interesado, pues es la parte electrónica, ¿no? Que en esa, pues tu carrera es electrónica. Entonces es a donde nos vamos a enfocar. ¿Cómo vas a sacar el algoritmo para el tercer parcial? Bueno, simple, te pasé videos, ¿no? Además de que me puedes preguntar a mí las veces que sean necesarias para yo indicarte más o menos cómo trabaja. Número 4, ¿cómo puedes sacar la distribución del tablero? Lo que vas a hacer. Esto es tardado, pero primero que te sugiero que descargues el CAD de los componentes. Y para descargar el CAD, primero necesitas los componentes. Entonces, es indispensable que tengas diagramas. No sé si contesto tu duda. Sí, 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 gracias. Ok, ¿alguna otra duda que tengan del proyecto? En esta parte del diagrama eléctrico dice que a uno se agrega lo que es el motorreductor, las bandas y las poleas, ¿verdad? No, aquí va No nada, solamente pura el variador. pura Ok, electrónica como tal. ¿Sale? ok. Va. ¿Alguna otra duda? Sí, van a Eh, estar los sí. módulos de salidas de PLC, ¿verdad? También. A ver, al No, pasito. Primero uno y luego el otro. Rafa. sí, sí van a estar los módulos, o sea, sí tenemos que poner los módulos de entrada y salida del PLC también, ¿verdad? Sí, depende de cuántas salidas vas a necesitar. Por ejemplo, ¿qué necesitas? Necesitas una salida para activar el motor, una salida para activar la bomba, uno, dos, tres salidas para activar las lámparas, una salida para activar el booster, ahí van 6. Necesitas activar 5 resistencias, ¿estamos de acuerdo? Entonces son más 5, son 10 ahí, ya tienes 10. Ok, después de eso, ¿qué necesitas? Necesitas activar, son electroválvulas, y de electroválvulas son 2, 4, 6, 8 electroválvulas. Entonces 10 más 8 son 18. Ya como mínimo tienes 18 salidas. ¿Sí me explico? Entonces, Sí. no va a haber PLC de la serie 1200 que te alcance. Entonces necesitas un 1200. ¿Yo qué haría? Ok, yo me voy al 1214 o al 1215. Y luego, en el 1215, ok, o el 1214, le añado módulos de expansión de entradas o de salidas. Y luego ya digo, ok, vamos a suponer, yo quise poner el de 32 entradas y uno de 32 salidas. Yo te voy a preguntar, ¿por qué 32 entradas si te quedó muy sobrado? Y no es, o sea, una respuesta válida sería, pues porque quise, perro, ¿no? Eso no sería válido. Sería muy simple, puedes defenderlo con una sensible razón, porque estoy pensando en que esto tiene posibilidad de expansión. Ahora, si tú me dices eso, es una respuesta muy interesante, pero te voy a preguntar, ¿cuáles son tus planes? O sea, ¿cuál sería la idea de expandir? Pero si tú me dices, ok, le voy a agregar un módulo de 8 entradas, 8 salidas y quedas justo, entonces puede ser que yo te pregunte, oye, ¿no sería conveniente que agregaras un módulo a lo mejor de 16 y esto? Y ya, o qué pasaría si quemas una salida? Automáticamente ya no puedes hacer nada, tienes que comprar otro módulo o en caso de que tuvieras una salida extra, pues la redireccionas, ¿no?
o tendrías que tener mucho más cuidado en la protección de tus módulos, digo, de tus salidas digitales. Pero bueno, eso ya va a depender de ti. A lo que voy es, tienes que justificar cada parte de tu proyecto. ¿Por qué puse esto? ¿Por qué puse esta fuente de voltaje? ¿Qué fuente quise? Una CTOP de Siemens, una PowerTech de las más económicas, un regulador de voltaje de Steren. Ok, eso es lo que tú vas a definir. ¿Sí me explico? No sé si contesté tu duda, Rafa. Sí, profe. Gracias. Ok, Leo, tú tenías otra duda, ¿no? Sí, bueno, es parte de lo mismo, como de lo primero que le pregunté, en las electroválvulas, Ajá. igual, únicamente electroválvulas, ¿verdad? Nada de actuadores ni nada. Eso no. Sí, no te preocupas por los pistones. Sin embargo, la posición, o sea, las vías y la posición que tienen, por ejemplo, si son 5-2, ¿qué te Ujú. dice? ¿Qué tipo de pistón tienes que poner para una válvula 5-2? ¿De doble efecto o de simple efecto? De doble efecto. Exacto, tienes toda la razón. Y también contemplamos los sensores de los pistones, ¿verdad? Exacto, tendrías que saber tanto el principio y el final del pistón, ¿no? Porque estábamos hablando ayer, creo que sí fue ayer, de que, o no me acuerdo hace poco, ¿no? Todavía lo platicamos, incluso lo platicamos con Bermúdez, de que tú tienes que tener una alarma por si en el recorrido te quedaste atorado, Ok. ¿sale? Profe, también se sensan los sensores de, digo, las electroválvulas de para los pistones de simple efecto. Sería una buena idea. El hecho es que tú tienes que ver que saliste y que llegaste a la carrera, ¿no? Más que nada Ok. es para saber que sí cortaste, por ejemplo, aunque la otra, si tú te fijas, la otra electroválvula que dice soplar botella no activa un pistón como tal, ¿o sí? Porque soplar botella, ¿qué hace? Ah, ok. Ah, pues nada más deja salir el aire, ¿no? Nada más deja Para- salir el aire, sí. efectivamente. Entonces, aquí sí hay una consideración importante. Si tú bajas los sopladores, pero eso ya es maniobra, pero si tú bajas los sopladores y no abres el molde y lo desplazas, truena la máquina. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué tienes que considerar? Abrir el molde, subir los sopladores y luego desplazar la máquina. Y si desplazas el molde cerrado, entonces tienes que a fuerzas tener los sopladores arriba. Pero eso ya es maniobra. 2, en todo momento debe estar la bomba hidráulica encendida, ¿no? Si no, no hay desplazamiento. 3, y me faltó ahí, fíjense, de hecho ahorita lo voy a corregir. Pero van a necesitar seleccionar un compresor. Bueno, no seleccionen. Disculpen. Motor, aquí lo voy a poner. Ya está actualizado. Pero una pregunta rápida. ¿Sí? El variador de velocidad cambia dado caso que sea 230 o sea, el motor sea de 220 y el variador me dice que es de 230 volts. No pasa nada. Ok. Ahí, espérame, es que
Actualizando la tabla. Ya está. Y ya quedó. Sí, ya quedó actualizada con el compresor. A lo que voy es, no te preocupes. Por lo general los variadores de velocidad tienen un rango de operación entre 200, por ejemplo, y 260 volts. Y de 400 a 480, más o menos. Entonces, por ese lado no te preocupes, no hay que ponerle transformador ni nada. Lo que sí es cómo vas a proteger el variador de velocidad, o sea, ¿qué le vas a agregar? Primero tienes que seleccionar un variador de velocidad. ¿Cuál? Tú decides, ¿qué marca? Delta, ABB, Siemens, Allen Bradley, Teco, no sé, se me ocurre, LS, Es que, por ejemplo, ahorita encontré uno Omron. que entra dentro, pero no sé cómo usted considera esa marca que es INBT. INVT, es buena, o sea, está bien, es económica. Ahora, de INVT, tú tienes que seleccionar, tienen rango de operación, ¿no? Entonces, tú selecciona para uno de 3 caballos y tiene que haber protecciones para el variador de velocidad a 5 caballos, ¿no? Digo, a 3 caballos. Entonces, ¿qué le vas a poner de protección a ese variador? Sí, pero por ejemplo, también el variador me dice que el límite de amperaje Ajá, es de 11 amperes y el motor dice que es de 8.7, el que nos está marcando usted, pero debo considerar la corriente de arranque. exacto, debes de considerar la corriente. Si Entonces es debo considerar 8.7. que va a ser puede ser hasta 6 veces más. Sí, puedes poner tú un motor más grande, es decir, no tienes que necesariamente poner el variador de 3 HPs. Puedes ponerlo, como aquí tú tienes reductor, puede ser que por eso la corriente es más grande, que en realidad así es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando pones el control de velocidad, a lo mejor lo tienes que poner sobrado, no de 3, sino que tienes que ir a lo mejor como a 7 amperes. 7 HPs, perdón. Pero eso es lo que tienes que ver dependiendo de la marca que hayas elegido, ¿no? Entonces, para protección y eso debo considerar Y tienes hasta que ver el manual. Ok. El manual te va a decir, si quieres poner mi variador, tienes que ponerme estas protecciones. Y aquí te va a decir, necesito yo, por ejemplo, los de Delta te dicen un contactor a la entrada, te piden un filtro a la entrada y un filtro a la salida y un reactor de fase cero a la entrada y en ocasiones un reactor de fase cero a la salida. Si es que supera cierta distancia entre los cables, que tú ya más o menos sabes que no vas a superar los 30 metros porque ya tienes un dibujo de la máquina, ¿no? Entonces, de esta forma sabes que no vas a superar esa distancia. ¿Va? Ok. Sí, nada más otra duda que me quedó es de Dime. el variador sí puede quedarse cercano, bueno, no cercano, sino como ahorita me comentó, de considerar un poco más, pero la protección sí es la que debo meter hasta por ejemplo, si es cerrando los 9 amperes, lo debo considerar a 63 amperes el pico. Lo que pasa es que, mira, tú tienes que ver lo siguiente. Si tú metes un control de velocidad de 5 caballos en lugar de uno de 3, no está mal. Si tú puedes meter motores más chicos en un control de velocidad más grande, no pasa nada. Sí puede haber un punto en el cual si tú a un variador, por ejemplo, de 300 caballos le metes un motor de 1 caballo, pues no, o sea, ahí sí no, o sea, no está bien aplicado, o sea, pero se puede, pues sí, sí se puede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tu corriente no coincide, tiene que haber un caballaje en la marca en la que tú estás, en la que sí coincida. Entonces, te puedes ir a ese caballaje, que a lo mejor es de 7 caballos, ¿va? Si es de 7 caballos, lo que tú tendrías que ver que es, bueno, que que con 7 caballos es este variador y las protecciones de ese variador te las va a decir el manual. No sé si me doy a entender. Sí, ya le estoy agarrando la onda. Pero el manual te va a decir ¿cómo se dice? Ese variador necesita estas protecciones de estas medidas, pero para eso necesitas primero el manual del variador que vas a elegir. Ok, ok. ¿Sale? Sí, gracias. Ok, ¿alguna otra duda?
Profe, no sé si ya lo mencionó o si alguien ya preguntó sobre si tenemos que hacer presupuesto de lo que vayamos, Ah, de presupuesto. los componentes que vayamos a... No, tú tienes carta libre. O sea, no tiene caso que yo te ponga a buscar presupuesto y eso, ¿por qué? Porque te vas a perder mucho tiempo en las cotizaciones. Entonces, ponle, o sea, igual le hablas a Arai si te los consigue, pero también, no quiero que quemes un cartucho que puedes usar después o más adelante con proveedores que al final de cuentas, haciendo una tarea, no, mejor quémalo ya cuando en serio estés haciendo un proyecto ya afuera. Entonces, no es necesario que me consigas los precios. Nada más sí es importante que defiendas el por qué seleccionaste. O sea, porque tú puedes decir, ¿sabes qué? Como los precios no importan y a mí me gusta el Embranley, yo quiero poner un Logic 5000. Ah, está bien. No hay ningún problema. Nada más sí puede ser que yo te diga que está muy sobrado el PLC. O yo quiero poner un 1500. Entonces justifícame el por qué el 1500. ¿Sí me explico? Sí, profe, gracias. Que al cabo, a final de cuentas, el hecho de que ya me entreguen en una semana no significa que no vaya a haber modificaciones en los diagramas. Puede haber muchísimas modificaciones. De hecho, es lo más común que pasa, que ya estás programando y de repente, faltó esto. Y otra vez, de repente tienes que hacer una modificación. Nunca faltan. ¿Alguna otra duda? Pues nada más, profe, la alimentación es 220, ¿verdad? Sí, Llega a 220 desde los fuera. 20, 60 Hz. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Perdón, profe, en el apartado de electroválvulas, Ajá. ¿qué quiere decir de cinco 5 medias? diagonal 2 es de Ajá. 5 vías, 2 posiciones. Entonces, Ok. para eso tú sabes que 5 vías, 2 posiciones se usan con pistones de doble efecto, lo que implica que tú tienes una válvula para sacar el pistón y otra válvula para meter el pistón. Entonces necesitas una salida digital para activar esa válvula y con esa sacas el pistón y otra salida digital para meter el pistón activando otra válvula diferente. No sé si me explico ahora. Sí, profe, En el gracias. caso de las que son 3-2, ahí pues no hay tanto problema porque pues esas tienen resorte. Entonces, mientras estén activadas, sale el pistón. Cuando quites la activación, regresa el pistón. De acuerdo, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Profe, las electroválvulas se pueden activar con relevadores electromecánicos sin problema, ¿no? Porque no ocupan como mucha frecuencia. Sí, no hay ningún problema. Se pueden activar con relevador. Nada más ten en cuenta de que si son a 220, sí te sugiero que aunque sean a 220 y 110, si pongas, porque las electroválvulas se pueden poner en corto, son bobinas. Entonces que las protejas. Por si se ponen en corto, pues no pasa nada. Ok. ¿Alguna otra duda? Perdón, ¿se protegen con relevadores las electroválvulas? No con fusibles o con pastillas termomagnéticas. Ah, Porque ok. si es una bobina, entonces si se pone en corto, algo que la limite, ¿no? Que limite la corriente. Y Sí. el otro problema es que la electroválvula como tal vaya decrementando su resistencia hasta el punto en que se dañe, ¿no? Y de esa forma es una sobrecarga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya se dañó la válvula. Y eso, si tú lo pones directo al PLC, obviamente primero aquí no se puede porque la alimentación es distinta, pero si lo tienes directo a tu fuente, cada vez te va a ir demandando más hasta que no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Y si es a 220, pues ambas líneas que llegan a alimentar la electroválvula deberían de estar protegidas, ¿no? Profe, ¿y es recomendable tener nada más, tener como varias pastillas como por etapas o con una en la alimentación es suficiente? Yo te recomendaría varias pastillas por etapa, ¿vale? En lo personal, pero ya depende de ustedes. No sé si me Ok, explico. gracias. ¿Por qué Sí. varias? Yo diría que varias, pero
pues ustedes son los que mandan aquí. O sea, ustedes van a decirme que, pues, pues sí, ¿qué prefieren? No sé si me explico. Profe, en el... Ah, dale, Winnie. Tú. Ok. Profe, una duda. En el caso de cómo se pone, pues normalmente, por ejemplo, hay 3 lámparas, un buzzer, todo esto, pues todo lleva su propia fuente de voltaje, o o sea, o todas las conectamos a la misma y nada más, pues buscamos otra fuente de voltaje para el PLC en dado caso que se alimente con DC. ¿Qué preferirías? Bueno, yo, si el PLC, ese sí, obviamente con su propia fuente, pero más que nada mi duda es respecto a las lámparas. No sé si sea, pues muy, eh, sí, bueno, es que son muchas fuentes, pero pues no sé si se haga así normalmente. Mira, yo pondría 2 fuentes, una fuente para las entradas y salidas y otra fuente para el PLC. Así. Ok. Y la activación de las lámparas las puedes hacer directa, dependiendo de la lámpara que escojas. O pones un relevador y con los relevadores activas las lámparas. Ok. Ahora, por ejemplo, estos son unos diagramas de una extrusora que estamos haciendo. Es diferente a la de ustedes, pero es una extrusora. Entonces, ¿Esas últimas eran conectores de cable, profe? estas ¿Monoclemas? últimas son las clemas, los clemeros que van a ir. O sea, todo esto lleva de clemas. Pero eso es porque, pues porque yo traigo ya un plano de cómo lo va a conectar todo. O sea, de que se puede, sí se puede. Pero esto yo lo diseñé, por ejemplo. Entonces, si tú me preguntas, ¿por qué hacer el control ¿por qué usaste controles de temperatura? Bueno, muy simple, porque al agregarle tanto módulo acá, solamente tengo un límite de módulos, tanto de termopares como de salidas digitales. Entonces, prefiero que los controles de temperatura sean independientes y además me sale más barato. Pero eso yo lo justifique ya con el cliente. ¿Sí me explico? Profe, otra pregunta. Me dice que el variador que estoy viendo se conecta mediante el RC485. Se puede Tendría conectar. que agregarle el módulo de comunicaciones. Mira, todos los controles de velocidad llevan tanto entradas digitales como salidas digitales y entradas analógicas como salidas analógicas. De ti depende si tú lo quieres arrancar con las entradas digitales o lo quieres arrancar con comunicación. Sí se puede. Si lo quieres arrancar con comunicación, como hace rato lo planteó Leo, por ejemplo, esto es lo que yo necesito para comunicarme por 485. Esto es lo mínimo que yo necesito para comunicarme con los controles de temperatura. Y en tu caso, tendrías que agregar el variador de velocidad que se comunique por 485. Que sí se puede, ¿eh? O sea, ya es, o sea, no es algo que sea imposible. Déjame te muestro. Este variador que está aquí y este variador que está aquí, los dos se comunican a través de la red 485 con el PLC.
Entonces sí se puede. También otra duda, profe. Sí, dime. No, pues para eso la Leyendo clase. ¿cómo se llama? El manual me dice que para proteger el variador se le tiene que meter tanto los fusibles Ajá, como el magneto térmico, me imagino que son las pastillas, sí. los magnetos térmicos, y que además dice que el variador protege al motor y al cableado del motor en caso de cortocircuito, entonces en ese caso no tendría que No meter... tienes que meter nada. Ahora, yo no sé, no lo estoy leyendo, pero pudiera ser que sea fusibles o pastillas, ¿no? O te dice que los dos. De hecho, lo de la pastilla nada más lo menciona, pero en el diagrama como tal me dice que nada más trae fusible. Entonces no sé cómo... Sí, es que fusibles y pastillas es lo mismo. Entonces, yo pondría pastilla o un guardamotor, también te puede servir. Sirve que agregas la parte de protección de pérdida de fase. Ahora, además, algunos sí te piden un reactor a la entrada. Nada más tienes que checar que ese no te lo piden, ¿no? Un filtro. También le ponen como filtro. Sí, de hecho, nada más en la parte del manual que dice protección de eso, nada más me dice eso. Ya lo estuve leyendo. Entonces ahí tienes que Este, ver qué es lo que podrías implementarle, ¿no? O agregarle. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿La parte de la alimentación también llevaría protección o no? De los variadores. Depende del manual. O sea, el manual te va a decir que, o sea, haz de cuenta, si tú, en mi caso, aquí, fíjate yo cómo protegí los controles de velocidad. Y yo a la alimentación como tal solamente tengo un desconectador. Este es un arrancador directo, una bomba de vacío. Y nada más tengo su reductor. Los transformadores los protegí con pastillas termomagnéticas. Este es un relé de seguridad, si quieres meterlo, si no, no. Depende de ti. Entradas del PLC y la red, ¿no? Pero por eso te digo, o sea, ¿qué quieres hacer? Nada más que aquí, por ejemplo, esas resistencias, digo, inductancias y ese guardamotor lo puse a partir de la corriente que necesita el control de velocidad y la resistencia la puse porque el manual de ese control de velocidad, tal cual así me lo pide. Entonces ya es basándose todo en el manual del control. Así es, por eso necesitas primero escoger una marca, ya la escogiste. ¿Por qué? Porque la conocías por X, Y o Z, tú las vendes, lo que sea. Ok, ¿cómo empiezas a usarlo? O sea, ya agarraste el manual, primero tienes que identificar el que le vas a poder poner y que te pueda dar esa corriente. Y segundo, ¿cómo se dice? Ya que lo pones, ok, ya escogiste el drive que queda, ¿qué protecciones le vas a poner de acuerdo a lo que te pide el manual? Por ejemplo, si te fijas en mi caso aquí, en el primero, yo tengo una resistencia de frenado dinámico. No sé si me ¿Cuál explico. es esa, profe? No La que sé. dice 1500 watts, 13 ohms. Esa resistencia es porque esa máquina trae mucha inercia motriz. O sea, cuando es un volante motriz muy grande. Entonces, cuando gira y lo quieres frenar, ese va a ser el problema. Entonces, por eso te comento. No sé si me explico. Sí, profe.
Gracias. Porque como quieres pararlo, pues tú sabes qué es lo que pasa cuando frenas un motor, ¿no? Entonces ahí tienes que tener una resistencia de frenado dinámico indicada según lo que te dice el modelo y el manual del drive. No sé si sí me explico. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra duda? ¿WEG también la considera una marca? Sí. WEC también, Invetec, Delta, Teco, hay Allen Bradley, hay Siemens, hay Omron, hay Mitsubishi, hay Yaskawa, hay ¿qué otras marcas? Pues hay un montón. Ahora sí que ya depende mucho de ustedes. ABB, pero pues depende cuál. Depende cuál les va a decir qué es lo que hay que ponerle. ¿Alguna duda? Profe, una pregunta. Ahí PE, y bueno, ya ve que tiene la simbología de tierra, bueno, en la anterior. Ujú. Esa como tal sería Tierra física. lo que va a ir a la tierra física. Ah, ok. Exacto. Y bueno, entonces así consideramos pues la Ahora, trifásica, ¿no? si te fijas aquí, ¿qué es lo que te digo yo? Bueno, en mi caso, ¿no? Conexión de tierras, potencia, control y comunicación, lo que hemos platicado, ¿no? Sí. Entonces, si tú ves este símbolo es potencia, si ves este símbolo es control y si ves este símbolo es comunicaciones. Y aquí yo te pongo que que va en una cosa, en potencia, que va en control y que va en este caso. Entonces, esta es lo que, por eso yo uso diferentes símbolos. De los otros diagramas que habíamos hecho, no tenían esa parte que nos toca demostrar ahorita. O bueno, no Ah, recuerdo no, bien, no, 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 no sé no, si también. no tiene, bueno, pueden hacerlo, ¿no? Pero si te fijas, bueno, aquí de qué depende. Esto es algo que yo, pues yo pongo. O sea, yo hago esto porque esto es lo que vendo. No sé si me explico. Ajá. Pero no significa que tú lo tengas que hacer igual. O sea, aquí, ¿cuál es el detalle? Mira, o sea, no es como que, o sea, es que, híjole, bueno, si tú trabajas con alguien más, pues a veces sí te preocupas, a veces no. Pero por lo general, pues tu compañía, tu jefe o alguien más, es el que se encarga de ver o de conseguir el trabajo. Pero cuando tú eres el jefe, el problema está en cómo convences al cliente de que lo que estás cobrando es lo justo. Obviamente tienes que entregar un buen trabajo, pero un buen trabajo no sale barato, o sea, sale caro. Entonces, en mi caso, yo cuando entrego este tipo de cosas yo te explico y te entrego todo, no nada más con la promesa de que es un buen trabajo, sino con la promesa de que si yo me muero, desaparezco, me secuestran, me voy a Estados Unidos, lo que sea, tú le das estos diagramas a cualquier otra persona y los va a entender. Por eso son explicativos. Entonces no dependes de mí. Si ya no te caigo bien, te caigo gordo y porque pues X o Y o se te hace excesivo lo que cobro o no te gusta que te pregunten clases, bueno, no importa. Entonces tú buscas otro ingeniero y le entregas estos diagramas y le dices, a ver, ¿les entiendes? Y lo van a entender. Y con esto le pueden dar mantenimiento. Yo no pongo password en los PLCs, yo no pongo password en las pantallas, a menos que esté trabajando con un fabricante de maquinaria y él me lo pida. De otra forma, no lo hago. Pero esa es mi forma de trabajar. Ahora, eventualmente tú en la tuya vas a encontrar, ¿cómo te diré? Pues vas a encontrar una forma en la que quieres trabajar, que eso es lo más importante. No tienes que, quieres trabajar.
y eso hace que eventualmente vas a empezar a aplicar un modelo, cierto tipo de diagramas, cierto tipo de esquemas y demás, ¿no? Ahora, si tú te cambias, a lo mejor te pueden decir, si te vas a una planta japonesa, pues te van a cambiar toda la filosofía y el esquema en lugar de IS va a ser JIG. No cambia mucho, es horizontal. Pero si entiendes estos, entiendes aquellos. Entonces, pues te digo, o sea, no tiene que llevar esto para nada. Nada más es, o sea, te estoy mostrando ejemplos para que no quede duda de cómo, o yo por qué seleccioné eso. No sé si me explico ahora. Sí. ¿Alguna duda? Sí, profe. Dime. Leyendo, bueno, siguiendo con el manual, sí me dice que tengo que poner tanto reactor de entrada como filtro de entrada. ¿Qué son? Ahí deben de venir. En el reactor de entrada, mira, normalmente uno de ellos debe de ser para compatibilidad electromagnética y el otro es para protección de los tiristores, para evitar sobrevoltajes y sobrecorrientes. Entonces, según el tipo de variador de velocidad que tú tengas, vas a tener que seleccionar un, un reactor o o un filtro que va a depender del modelo. ¿Sí me explico? Pero ahí Sí, te sí, sí. dice, para este variador es este filtro y este. Ah, entonces ahí lo pones. ¿Sí me explico? Sí, también menciona que para la alimentación le tengo que meter resistencias de frenado y unidad de frenado. ¿Eso qué es? Mira, la resistencia y la unidad de frenado solamente la vas a poner si requieres parar constantemente. Entonces, no, aquí en esta aplicación no. Vas a arrancar y paras y tienes una curva de desaceleración de sin problemas 10 segundos. Que eso no te preocupas porque no vas a programar el variador, pero nada, ni resistencia de frenado dinámico, ni módulo de frenado dinámico, no necesitas eso. Entonces, por esos dos no te preocupes. Eso se pone, por ejemplo, en mi caso tengo resistencia de frenado dinámico. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando para, es un volante muy grande, es un volante motriz muy grande. Entonces quieres frenar una masa tan grande, ¿qué crees que va a pasar? ¿Puede llegar a tronar? No tanto, pero ¿qué efecto tendría en un motor cuando tú quieres parar algo y no puedes, no puedes, no puedes, no puedes? ¿Qué haces? La corriente que Imagínate se algo regresa así. mucho. Tú tomas a tu novia de la cintura, la levantas y luego la avientas hacia arriba. ¿Sí me explico? Ok, pero ahora la aventaste como 1,5 metros. El problema no es que la hayas aventado, ya lo hiciste. ¿Cuál va a ser el problema? ¿Cacharla? Exacto. Porque si no la cachas, ya sabes que te cortan. Entonces, ahora imagínate que no la aventaste 1,5 metros, la aventaste 2,5 metros. Si tú sabes, hay energía potencial y hay energía cinética, ¿no? Y la energía potencial a 3 metros o a 2 metros es mayor que la energía potencial a 1 metro, ¿cierto o no? ¿Cierto? Entonces va a bajar, porque hay ley de la conservación de energía, con mayor energía cinética, ¿cierto o no? ¿Cierto? Entonces, en el punto en el que la recibes, cacharla va a ser más difícil cuando tienes una altura de 3 metros a la de 1 metro, ¿no? Sí, Y cierto. en el momento en que la caches, ¿qué va a pasar? Pues si no tienes la fuerza, pues para abajo los dos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Sí. piensa en lo mismo. Tienes un volante y lo quieres frenar, pero es mucha masa. ¿Qué crees que pase? No, pues no lo alcanza a frenar. No lo alcanza a frenar. Entonces, al no alcanzarlo a frenar, pues ahí hay una fuerza contra electromotriz que se ve directamente reflejada en la salida del variador y que te lo va a dañar. Ah, ok, sí, ya. Entonces, por eso necesita la resistencia. Cuando ve el control de velocidad que está subiendo el bus de DC, ok, de inmediato redirecciona esa energía hacia la resistencia, por ahí se disipa, se convierte en calor y ya. Pero para Ah, eso ok, es. ok. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? Gracias.
¿Alguna otra duda? Profe, respecto a lo de control de entradas, bueno, más que nada de alimentación, Ajá. se debe de poner como tal eh, se me fue la palabra. Este, Tranquilo, tenemos tiempo, tú piensa. ¿Qué te refieres? Dinos sinónimos y vamos a ir pensando. bueno, como por ejemplo, por decir de diapositivas, si estuviéramos hablando de PowerPoint, ¿no? O sea, esta Ajá. es una diapositiva. Se tiene que poner una sola o varias de alimentación, ¿no? Ajá, pudiera ser. Sí, sí, pudiera ser. Y ya nada más ponemos Mira, por ejemplo, para. en mi caso, aquí, si tú ves, sí se ve la pantalla, ¿no? Sí, Sí. Yo tengo aquí una fuente de 120 y una fuente de 24 volts. Aunque aproveché el espacio para meter la bomba de vacío, pero no importa, ¿no? Porque sigue siendo la parte del esquema de potencia. Ahora vámonos para acá. Fíjate bien, y aquí puse mi fuente. No sé si me explico. sí, entonces no basta o bueno, sí podría bastar con poner solamente las referencias cruzadas y ya se Ujú. podría evitar poner esta fuente, o si es mejor que sea más explícito y ponerle menos. Eventualmente sí tienes que poner una fuente, ¿no? Porque, por ejemplo, si no, ¿con qué lo alimentas? O sea, sí tienes que indicar porque va a ser un gasto. O sea, cualquier gasto lo tienes que poner en diagrama. Porque incluso aunque te la regalen, ¿cómo sabes cuál es la fuente en el tablero? Incluso si le hiciste, bueno, hay un símbolo para tu fuente, ¿no? Que es ese símbolo. No sé si me doy a entender. Que al final de cuentas el intento o el final específico del diagrama es como te lo comento, que cualquier persona lo pueda agarrar y pueda decir, ah, ok, esto es la fuente de voltaje y ya lo ubico yo con ese marca e índice que es GB1, lo ubico en el tablero. No sé si sí me explico. Sí, más que nada explicar todo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, aquí tienes, esos son diagramas explicativos y lo que tienes que hacer es, con esto, entiendes qué es lo que tiene la máquina. Por eso los ves en taller de pruebas y fallas, por una razón, porque ahí te das cuenta de qué tienes que seguir en cables y en todo para poder reparar, o qué es lo que te está faltando que funcione. Por ejemplo, no te funciona un motor, ok, sigues el esquema del motor para saber dónde pudieras estar teniendo el tapón, por así decirlo, que no te deje llegar la energía hasta el motor. No sé si me explico. Sí. Y ¿Sí? por ejemplo, pues más que nada la protección a motores, todo esto, de las pastillas o sea, de los diferentes elementos que tenemos aquí. Pero Ajá. bueno, más que nada, bueno, a mi equipo nos tocó en cuanto a lo de alimentación, pero realmente aún no tengo bien la idea de qué de qué poner como en alimentación. O sea, si pongo todos los elementos como de control y nada más referencias cruzadas Esa es buena idea, mira. ¿Qué necesitas? Primero, yo que lo que les recomiendo es que no, o sea, sí hagan cada quien su diagrama, ¿va? Pero al final no copien e integren, no, no, no. Que tengan a un cuate, a quien sea, el que sea mejor para AutoCAD, y él se encargue de hacer todos los diagramas en un solo proyecto. ¿Sí me explico? Eso sí lo que les recomiendo. Para que no tengan un montón de proyectos con diferentes características por separado, no, no, no. Sino que alguien que ya le haya AutoCAD, que ya lee muy bien AutoCAD, se encargue de juntar todos esos, a lo mejor PDFs, y ponerlos en un solo proyecto ya definido. Y él pueda hacer las referencias cruzadas de qué y qué se va a necesitar. Ejemplo, si a ti te tocan las fuentes y tú sabes que tienes electroválvulas a 220 y a 110 y un PLC con entradas a 24, tú necesitas un transformador que te aísle 220 y que te saque 220. Y que además te saque una línea de 120. Y además necesitas activar una fuente a 24. No sé si me explico.
Fíjate bien lo que sacamos. Un solo transformador con 220 y 110 que sí hay. Tú ya nada más tienes que definir de cuántos VAs va a ser tu transformador para poder darle la fuerza necesaria a los elementos de 120 o a los de 110. O tú puedes decir, o sea, yo pongo un transformador 220 a 220 y otro transformador 220 110. Porque creo que es lo mejor, porque así no tengo que limitarme en la carga ni tengo que separar la potencia en los bobinados. O sea, que quiero tanto para este y tanto para este. ¿Y qué protecciones llevan esos transformadores? Ahora, ¿qué fuente vas a poner? ¿Qué capacidad tiene esa fuente? ¿Vas a poner una o dos fuentes? Bueno, ¿qué marca de fuente vas a poner? ¿Qué protecciones debe de llevar esa fuente? ¿Tiene algún indicador a la salida? ¿Tiene alguna ventaja esa fuente que tú tienes en específico? Y ya, eso es todo. No sé si me doy a entender. Sí. Y por ejemplo, ¿qué tipo de, bueno, o sea, yo las fuentes que conozco, pues son unas muy, muy sencillas, conmutadas, no sé si nos pudiera mostrar si hay otro tipo de fuentes o cuáles son las con las Mira, que hay normalmente se trabaja. Siemens, fíjate, marcas de fuentes. Marcas de fuentes. Hay Siemens, Vago, Omron, ABB, es PowerTech. Aquí tengo una. A ver, dame un segundo. Esta es Minwell, ¿la recomiendo? Minwell también, Tecnopower. Esta otra que se llama Tecnopower con K. Minwell tiene unas fuentecitas como de 5 centímetros de ancho por unos que 8 centímetros de largo y de alto como de 4 centímetros o de 3 centímetros. O sea, unas cositas así. Bien, bien buenas esas fuentes. Obviamente, pues son de poco amperaje, pero hay desde 12, 5 y creo que hasta de 24 hay. Entonces, es buena. Festo tiene fuentes. ¿Qué otra? PowerTech. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Festo. Y así, hay un montón. Entonces, todas estas son marcas de fuentes. Todas. ¿Y todas son buenas, profe? Si tú me preguntas, esta y estas son las mejorcitas. Mira, por ejemplo, ¿sabes qué otra es muy buena? Phoenix Contact. Phoenix Contact, lujo, así, lujo de fuentes. Profe, ¿y hay variedad entre todas esas? ¿O hay una Sí, que es así que sea más popular que otras? hay variedad, hay series económicas, por ejemplo, en Siemens Salas y Top Ujú. es una buena marca de fuentes. En Vago están las Eco, que son las económicas, y hay otras más, ¿no? En Omron no me acuerdo, pero también son muy buenas fuentes. Y en Phoenix Contact, no, en esas sí hay un montón de variedad. Pero aquí, depende de, por ejemplo, tú, Rico, que estás encargado de esa parte, ¿cuál quieres ver? O sea, ¿cuál quieres investigar? ¿Y cuál se te hace la mejor opción?
si tienes que proveer 24 volts. Ahora tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero una fuente con alimentación trifásica y a la salida me dé 10 amperes. Se puede. O yo quiero dos fuentes que sean monofásicas, pero puedan ser a 220. Y una va a ser para entradas y otra va a ser para salidas. También se puede. ¿Sale? Sí. ¿Alguna otra duda? De esas marcas, profe, ¿cuál es más común ver en la industria? Siemens, Omron, Finish Contact y ABB. Y no es que las demás no sean malas, para nada, son buenas fuentes. Pero, o sea, es que hay, por ejemplo, Finish Contact, pues, es otro rollo. O sea, son muy, muy buenas fuentes. Vago también tiene muy, muy buenas fuentes. O sea, que tú dices, que cuando las ves, ya después de que las usaste y luego las ves así, te quedas, este proyecto estuvo bien, o sea, se ve el billete pues en este proyecto. Pero es porque ya vas viendo que te encuentras así, por ejemplo, no sé, una fuente de Vago y ni siquiera es de las económicas y luego te encuentras un PLC de Allen Bradley. No, pues ya, tú dices, no, pues aquí sí hubo lana, ¿no? O este proyecto de seguro salió carillo. Y luego Allen Bradley, por ejemplo, tiene sus distribuidores de 24 volts que también están padres. Entonces, ya vas viendo más cosas así como que tú dices, híjole. Y luego ves otras que tú dices, bueno, aquí estuvo más escuetillo, ¿no? Pero pues igual funciona. No sé si sí contesto sus dudas. Sí, y una más, en el caso de los transformadores, bueno, que el semestre pasado revisamos de qué tan buenos son, se me fue la palabra. ¿Eficientes? El porcentaje de eficiencia. Ajá. Bueno, nada más recuerdo que vimos dos marcas, creo. O bueno, estaba revisando mis apuntes y nada, más tengo dos marcas. Ajá. Este, Mira, en transformadores, México es muy bueno en ese aspecto. O sea, aquí tú en México te vas a encontrar un montón de fabricantes de transformadores. Entonces, por ese lado ni te preocupes. Porque tú puedes encontrar, es más, si tú a mí me mandas a hacer un transformador, yo te lo puedo conseguir. O sea, tal cual, tú dime qué especificaciones tiene y yo te lo consigo. Por ese lado no te preocupes tanto. Pero en marcas de transformadores hay un montón también. Por ejemplo, Delta, está Chint, Chint, por ejemplo, tiene transformadores muy interesantes, pero no hay un mercado tan fuerte porque, siendo sincero, México a veces ni los necesita. O sea, te sorprendería la cantidad de personas que aquí en México se encargan, o sea, viven de hacer transformadores. y ya creo que por último, respecto a mis dudas, Claro. vamos a poner pues las tres tierras, ¿no? Separadas Ajá. en los diagramas. Pero no va a haber en algún punto que ahora sí que digamos que mostremos que se va a ir directo a la tierra física ya. Pues, No, no como tal, eso más bien sería, de hecho, eso es como tal ni se tiene que ver. O sea, nada más con que indiques y separes tus tierras en el diagrama. Eso es todo. ¿Sí me explico? Y ya se vea que, o sea, es que eso ya es cableado. Eso ya es inferido. Nomás yo lo pongo en los diagramas para que se sepa, pero te digo porque eso lo vendo yo. O sea, es como parte de lo que yo vendo. Yo te digo todo, 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 cómo está puesto todo. O sea, la marca. Así, si yo me muero, tú sabes, y se borró el número de parte en la pieza, tú ya sabes qué número de pieza era porque está en el diagrama. ¿Sí me explico? Entonces, si te fijas en el ejemplo de los diagramas que te he puesto,
y te acercas a uno de los elementos, yo te digo tal cual el número de parte y las características de eso. ¿Por qué? Porque si ya, te digo, o sea, de plano, si ya tú dices, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar con él. Se puede, es válido. Así que, yo te pongo, ok, se te dañó la fuente y quieres suplirla por otra igual. Para no batallar, aquí está la fuente. Que ya no conseguiste otra igual, yo te pongo, la entrada es de 100 a 240 volts. Es una fuente de 24 volts. A la entrada te consume 1 amper y ahí se ve. Es una fuente de 24 volts, 2.1 amperes. ¿Qué pasa si pone de 2.4? Nada. ¿Qué pasa si pone de 2.5? Nada. Nada más con que no bajes de 2.1, el proyecto sigue igual. Pero esa es mi forma de. No sé si me explico. Sí. Sí, que Ahora, entendí. ¿qué fusibles? Ok, ¿qué fusibles vas a poner? Esta es la marca ZR0. Fusible 10x38. Y el número del fusible es 111705. O sea, el modelo es ZR0, el tamaño del fusible es 10x38 y el modelo específico del fusible es 111705. Con esos datos, tú vas a esto y se lo muestras al personal que te lo venda, te lo consiguen. Que no lo consigues igual, no importa, es un fusible de 25 amperes. De 500 a 600, 900 volts. Con esa información, cualquier vendedor te consigue uno similar. Un relevador de estado sólido, ahí está el modelo. SAP-4050D. Buscas ese modelo en Google y te aparece la marca y cómo es. Y puedes encontrar a quien te los venda. No lo consigues, no importa, es de 50 amperes y de 40 a 480 volts de AC. Con eso lo tienes. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? La parte de tierras como tal, bueno, yo lo pongo porque específicamente yo tengo que hacerlo, o sea, es parte de lo que yo vendo. Pero en tu caso no, nada más sí distingue, separa las tierras y ya es todo. Los símbolos son distintos. Por eso tienes tantos símbolos de tierra ahí en el AutoCAD Electrical. No sé si me explico ahora, Rico. Sí, sí, ya quedó entendido. Ok, ¿alguna otra duda? No sé si me podría repetir cuál sería la diferencia entre el funcionamiento de un variador, ya sea con control digital, control analógico o comunicación. Mira, los controles de velocidad por lo general tienen unas entradas digitales. Con esas entradas digitales tú puedes arrancar el variador o pararlo o decirle que yoguee o darle aceleración y desaceleración o aumentar y bajar la velocidad, si se puede. También tiene unas entradas analógicas. Con esa por lo general lo que se hace es que tú le mandas una señal analógica y esa señal analógica es la referencia de qué tan rápido o lento debe de girar el motor. Entonces, ¿tú qué tienes que definir primero? ¿Cómo es que quieres arrancar el motor? Los métodos, ¿cuáles son? Como es automatizado, no puede ser que lo aprendas desde la pantalla del mismo variador. No se puede. Entonces te quita un medio, pero tienes otros dos. O usas las entradas del variador, tanto entradas analógicas como digitales, o usas la comunicación, porque por comunicación sí se puede. ¿Sí me explico? Y para esta aplicación, ¿qué sería lo más recomendable? Yo te diría por facilidad de entradas, pero si tú te quieres aventar a hacer la comunicación, obviamente simularla, se puede. O sea, yo te El tipo de enseño, control no se tiene que especificar en el diagrama, ¿sí? el tipo de control. O sea, si sea digital o sea analógico, no le tengo que especificar. No se especifica, pero sí se infiere. ¿Por qué? Porque si tuvieras unas salidas del PLC que activan las entradas digitales del variador y se ven ahí, ¿sí me explico?
Entonces tú sabes que efectivamente algo está arrancando eso. No sé si me explico. Sí, 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 ya la capté. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, dame un segundo. Entonces, por ejemplo, si escojo digitales y el manual me dice que son 4 entradas digitales, automáticamente ocupo 4 salidas digitales del PLC, ¿verdad? Así es. Ok. Si es que llegas a usar las 4, puede ser que nada más uses una señal de arranque. Dame un segundo, dame un segundo. Por ejemplo, aquí tengo mi variador, ¿no? Sí. Sí. Ah, bueno. Ok, ahora aquí si te fijas tengo control de algunas, pero aquí estoy indicando, este es el variador. Y aquí estoy diciendo, con estas entradas digitales, modifico el arranque del variador y con esto cambio la velocidad. ¿Sí me explicó? Entonces aquí, ¿qué infieres? Que estás usando las entradas digitales. Y si fueran las Profe. analógicas, sería nada más como cuando practicamos con el Nada más vas a variador. tener una entrada analógica, pero entonces, ¿qué necesitas hacer? El control de velocidad tiene que estar siempre arrancado. O sea, siempre tiene que estar encendido el control de velocidad. No te lo recomiendo, pero ahí tú tienes que jugar con la entrada analógica y tu salida analógica del PLC, que eso te afecta porque tienes que tener un módulo de salidas analógicas en el PLC o agregárselo. Pero bueno, tendrías que estar jugando con la velocidad de 0, la subes y luego la bajas y así sucesivamente. Entonces sí te sugiero que al menos arranques y pares con una entrada digital y que con la analógica controle la velocidad. Ah, ok, ok. ¿Vale? Gracias. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Ah, sí, profe, yo tengo una duda. Igual del variador. Ajá, dime. Si, por ejemplo, decidimos usar entradas y salidas analógicas, Ajá. perdón, digitales, si queremos variar la frecuencia o la frecuencia no va a variar del motor, o con un potenciómetro, o tiene que ser con el PLC, La puedes hacer o la con el frecuencia es la PLC. misma. La frecuencia la puedes cambiar con el PLC. ¿Cómo? El PLC tiene salidas analógicas, ¿no? Sí, pero sí debe variar entonces, ¿verdad? Ajá, sí debe variar. ¿Sale? Ok. ¿Alguna otra duda? En el diagrama tiene que estar el tipo de cable, Sí, calibre y o todo sea, el esto. calibre y el color, sí. Sí, ya lo vimos. ¿Alguna otra duda? Ok. Bueno, si no hay dudas, les voy a dejar en esta semana, el sábado, para ser preciso, 2 prácticas muy pequeñitas que son de PLC. La idea cuál es hacer el diagrama de espacio-fase, la lista de la tablita que vimos la vez pasada y probarlo, pero son prácticas pequeñas. Entonces,
Esas dos prácticas contarían como sus prácticas y la tarea de las curvas en lo que viene siendo de otras dos marcas de pastillas termomagnéticas. Con eso serían sus tres prácticas, su proyecto y el día del examen. ¿Hasta aquí alguna duda? No sé si pudiera poner los videos de la clase Sí, déjame de una pasada. vez buscarlos. Dame un segundo. Sí. Dame oportunidad y... Profe, lo de las tareas de las curvas, ¿se lo subimos a algún lado? Sí, voy a crear las ligas en donde ustedes van a poder subir su tarea y además les voy a poner ahí las otras dos ligas donde van las dos practiquitas chiquitas de PLC, ¿no? La idea es hacer ahí pueden subir más que nada su video con la explicación de su diagrama de fase tiempo y el, denme un segundo, por favor. Y la tablita que va a inferir directamente en el programa, ¿no? Ahora denme un segundo. Nada más para agregarles en sus recursos. Lo que son el arranque de AutoCAD Electrical. Aquí está. Empieza más o menos como del minuto 30 y tantos, para que no se avienten todo el principio. Y déjenme se los agrego. Está cargando. Listo. Ya está agregado ahí a sus recursos como una pestaña más. Ahí está la clase. A partir del minuto 30 y tantos ya tienen acceso a lo que fue cómo empecé con ellos, ¿no? Que es igual a cómo empecé con ustedes. Nada más ahí tomen en cuenta de que con ellos, por cuestiones de la pandemia, pues lo tuve que hacer con cualquier versión de AutoCAD que ellos tuvieran. Entonces, ellos no tienen mi librería, porque no, pues físicamente pasarles tantos gigas, pues no. Y lo hicimos con los símbolos que ellos tienen, pero ustedes ya han visto conmigo, las clases están grabadas de cuando lo hicimos en AutoCAD Electrical y se puede que pueden ir agregando los símbolos que ya les he pasado, ¿sale? Pero ya está en su ruta de Teams. Ok, muchas gracias, profe. Ok, ¿alguna otra duda? ¿La fecha de entrega de las prácticas sería hasta el jueves? Sí, hasta el jueves, que es el día del examen. Pero son pequeñas, Ok. O sea, realmente son sencillas. Son dos prácticas y la idea es aplicar lo que vimos en la clase de hace 2 semanas, ¿no? Yo, profe, una duda sencilla. Ajá.
Para el color y el tipo de cable, ¿va a ir ahí mismo en el cablecito, pues? Sí, como ¿O tal, lo ponemos en la tabla aparte o cómo? no, va directamente como en los diagramas, ¿no? Si tú te fijas aquí, yo te pongo qué calibre de cable es. Ah, ok, ok. ¿Se me explicó? Sí, sí, cierto. Sí, ya. Por Va, ejemplo, gracias. aquí te digo. O esta de aquí, por ejemplo, este es azul. ¿Se me explicó? Ah, ok, sí. Ahí Sí. es un simple texto nada más, con una línea. Es un simple texto ¿O con una hay línea. como una forma en especial para ponerle el nombre No, a de los hecho cables y el es un calibre? texto y una línea y ya es todo. Ok. Tal cual, pero ese lo encuentras en la pestaña, la primera que es ¿cómo se llama? Creo que es Drawing, no me acuerdo cómo se llama la primera pestaña. Y luego ya sigue Project. Sí, creo que sigue Project y luego ya sigue Schematics. Entonces, es la primera pestaña. La primera pestaña te encuentras ¿cómo se dice? La herramienta de texto. ¿Va? ¿Alguna otra duda? Ok. Si no hay dudas, nos vemos el día de su examen. Y regálenme un segundo, activen sus cámaras y se pueden retirar, por favor. Te quiero mucho, Yael, pero estás muy lejos de mí. Aquí en el otro cuarto. Listo, muchísimas gracias. Y Gracias, nos vemos profe. el día de examen. Que estén muy Nos bien. vemos. Gracias, profe. Buen fin. Hasta luego.